Continuaremos con nuestra siguiente sesión, Customer Experience y Reputación, el valor de la experiencia en la recuperación de créditos. Un espacio en el que conoceremos cómo la experiencia del cliente impacta directamente en la recuperación de cartera y en la reputación de las organizaciones. Para lo cual, damos la bienvenida a Rodrigo Rueda, director de Desarrollo Comercial de Grupo Fanafesa. Es abogado y administrador de empresas. Cuenta con un Executive MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Es un ejecutivo con más de 20 años liderando estrategias de relacionamiento con clientes, ventas y plataformas digitales en las empresas transnacionales, reconocido por el Instituto Mexicano de Teleservicios. También ha sido speaker en el Customer Experience Global Forum y la Convecop. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Les ha ocurrido que es necesario recurrir a un área de servicio, de atención al cliente o incluso de cobranzas? Y que la razón que los llevó ahí y lo que quieren resolver resulta más frustrante que el problema en sí. Ayúdenme y traten de hacer memoria con algo que haya ocurrido recientemente y que hayan experimentado en este sentido, porque a mí me pasó y se los quiero compartir el día de hoy. Estando en México, tuve la necesidad de llamar a un banco. Necesitaba información de mi crédito, un extracto, información acerca de los movimientos, transacciones. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al momento de llamar me encontré con tecnología de la más alta vanguardia, reconocimiento de voz, seguramente inteligencia artificial, un menú que incluso no necesitaba yo seleccionar las opciones, sino que tenía pues precisamente para mí todo lo que necesitaba en ese momento y fui gratamente sorprendido. Interactúo algunos segundos, confirmo el correo electrónico al cual quería que me enviaran mi información y hasta ahí todo maravilloso. Dije, wow, qué buena experiencia. Volteo a mi celular, abro mi correo electrónico y entonces al momento de abrir el archivo, sorpresa, no era la información que yo necesitaba. Yo quería la información de mi crédito del mes en curso y toda esta tecnología me estaba enviando la del mes anterior, la del periodo anterior. Entonces, esa buena experiencia que tuve a partir de tecnología, seguramente inteligencia artificial, personalización, porque me recibieron con mi nombre, se vio truncada, no fue tan efectiva. Como ya lo presentaron, yo soy Rodrigo Rueda y el día de hoy les voy a hablar de la experiencia al cliente y cómo esto puede hacer el diferencial en sectores, en todos los sectores en donde hay interacción con clientes y usuarios, incluso en uno tan maravilloso como lo es este de la recuperación y las cobranzas. Para comenzar, quiero compartirles algunos datos que Salesforce y empresas de alta vanguardia, precisamente en conocimiento del cliente con sus plataformas de CRM, nos comparten. Y lo que nos dicen es que el 88% de los clientes valoran la experiencia tanto como el producto o servicio en sí. Y esto ocurrió con esto que les compartí hace un momento y que seguramente ustedes recuerdan de algo que les ha ocurrido recientemente. Puede haber un producto o servicio que sea fenomenal, pero si mi experiencia al momento de interactuar no es buena, el resultado integral tampoco lo será. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta y suelo hacerla con mis equipos en el día a día, en mis reuniones semanales, cuando tengo una sesión uno a uno con ellos y que quiero replicar en este mismo foro con todos ustedes. Y quiero preguntarles esto que tienen en pantalla. Los que estamos en esta sesión, sin importar el título, las responsabilidades, la descripción de nuestro puesto, ¿hoy estamos totalmente enfocados en este momento? Algunos, si es natural, estamos con el celular, la naturaleza de estar atendiendo algunos correos, comunicaciones, pero suele suceder que nos llaman distractores, que
hay algo relevante que nos impide estar 100% enfocados en este momento. Y yo quiero hacer un llamado porque detrás de la función, de la responsabilidad, del cargo que hoy tenemos y de la responsabilidad, hay un ser humano. Y si ese ser humano está bien, está concentrado, está enfocado y nos pasa ahora, pero nos pasa en el día a día, en las reuniones, con nuestros equipos de trabajo, si lo estamos al 100%, naturalmente los resultados podrán ser mejores y una consecuencia también mejor. Entonces, vale la pena hacernos esta pregunta no solo para este foro, sino en el día a día y con sus equipos. Si en el momento de tomar acción, si en el momento de tomar decisiones relevantes, estamos 100% enfocados. ¿En dónde se encuentra nuestra industria respecto de la experiencia del cliente? Porque tuve la oportunidad de conversar hace unos minutos con algunos de ustedes y me decían, oye, esto es relevante porque hay mucha presión, por supuesto, por recuperar, por cobrar. Y cuando hablamos de experiencia al cliente es esa línea tan delgada en donde es necesario imprimir un balance, en donde no necesariamente viene tan presente ese término o ese enfoque de experiencia al cliente. Y a mí me gustaría, a manera de reflexión, abrir con ustedes estas preguntas para saber en las organizaciones en las que ustedes colaboran, lideran o de las que ustedes son responsables si han tenido la fortuna de emprender, si sus organizaciones tienen una figura de Chief Experience Officer, alguien que esté como responsable de la experiencia del cliente. Déjenme preguntarles también si esa figura reporta directamente a la gerencia general o a la dirección general. Quiero ahondar un poco en si los indicadores que tienen de desempeño, más allá de la recuperación, del éxito que tienen, de la contactación y qué tan efectivos son, están relacionados también con aquellos que miden la satisfacción del cliente. O incluso si hacen alguna correlación de estos indicadores precisamente entre rentabilidad, experiencia y todo lo que sucede en este círculo que puede ser vicioso o virtuoso. Quiero preguntarles también si en sus organizaciones existe un ciclo de administración de las experiencias, porque ante un evento como este que les compartí, en donde mi experiencia no fue tan favorable, es ideal que exista alguien responsable de identificar esos eventos, contactar al cliente y decirle, lo identificamos, ofrecemos una disculpa por este inconveniente y aquí vamos a recuperarlo, buscando que se revierta esa frustración y ese efecto negativo. Así es que, de nuevo, la pregunta aquí es, ¿en su organización existen estos indicadores en donde no solo monitoreen la experiencia del cliente, me voy un paso atrás, la experiencia de sus colaboradores? Porque solemos hablar de experiencia del cliente, pero vale la pena dar un paso atrás y medimos también la experiencia del colaborador. El colaborador es finalmente el embajador de nuestras marcas y se hace muy cierto que colaboradores felices hacen clientes felices o todo lo contrario. En esta conversación que tenía también hace unos minutos, decíamos que ¿qué pasaría si fuera tan relevante medir la recuperación como medir la experiencia del cliente? Y por eso es esencial hablar de este equilibrio entre los resultados financieros que estamos esperando y que sabemos que los bancos, que finalmente queremos la generación de créditos, la recuperación, pero necesitamos también ese balance adecuado entre la percepción del cliente, porque es importante construir una visión y una estrategia a mediano y a largo plazo, no solo recuperar en este momento, no solo presionar. Quiero citar aquí a mi compatriota Alan Ramírez, presidente de la APCO, que muy acertadamente lo que nos dice es que la cobranza deja de ser un proceso operativo para convertirse en una función estratégica. La cobranza ya tiene consigo innovación en torno a cómo cobramos con tecnología, hacerlo de una forma más eficiente, por supuesto que con empatía. Pero hoy ya es tan importante cómo cobramos que lo hagamos de una forma
empática, con una buena comunicación, generando credibilidad y confianza con nuestros clientes. Y aquí algunas cifras que respaldan lo anterior. El 70% de los deudores prefieren los canales digitales, por supuesto, todos preferimos la inmediatez del celular. En el ejemplo que yo les daba, segundos después recibí en mi correo electrónico mi extracto. Pero además, un trato empático, porque puede haber tecnología, pero si no hay ese trato empático, se queda a la mitad de esa experiencia. Y las experiencias de recuperación que tienen un enfoque de experiencia al cliente son más exitosas entre un 15 y un 30%, por lo que la confianza se vuelve un activo financiero también. Hablemos de romper el paradigma de estos esquemas tradicionales de los que hemos venido hablando por años, de la presión, de confrontar, de generar fricción con el cliente, porque finalmente lo que necesitamos y lo que queremos es una promesa de pago, una fecha y un monto de recuperación. Pero ¿qué tal que empezamos a hablar ahora de un enfoque de experiencia al cliente, en donde busquemos construir una relación, en donde basemos esa relación en empatía, y en donde aprovechemos la comunicación omnicanal que hoy tenemos a nuestra disposición? Porque el éxito que reflejará esta estrategia será no solo recuperar, como en el esquema tradicional. El éxito será en recuperar y retener a ese cliente también. Vuelvo e insisto con el punto de mirar en una estrategia más hacia el mediano y largo plazo. Tenemos información, ya nos hablaba Facundo del uso de la metadata y de cómo podemos aprovechar toda la información con la que contamos. Así es que si aprovechamos la información que tenemos, los canales digitales, y hacemos uso de este método nuevo con un enfoque en experiencia al cliente, por supuesto que se va a traducir en resultados. Y acá las cifras nos los dicen. Los clientes que además de utilizar los canales digitales lo hacen basado en una experiencia al cliente positiva, hacen 12% más pagos que los que las empresas están presionando constantemente con que no lo hagan. ¿Por qué consideramos que genera cooperación, fidelidad y que incluso hablamos de una relación a mediano y largo plazo cuando basamos la estrategia en una experiencia al cliente? Y aquí hay una frase que me encanta compartir con ustedes y esto se vuelve una realidad. Imaginen un momento de frustración de un cliente que se encuentra en una situación compleja en la que no puede pagar y nosotros estamos presionando y estamos insistiendo con que cuándo y cuándo paga. En ese momento, el cliente va a recordar cuánto debía. ¿Pero qué va a recuperar? ¿Va a recordar más? ¿Cómo lo hicimos sentir en ese momento de estarle cobrando, de estar insistiendo? Si nosotros lo hacemos desde otro enfoque, en donde entendemos la situación por la que está atravesando, hacemos uso de la omnicanalidad, de toda la información que tenemos, por supuesto que va a recordar cómo lo hicimos sentir y va a decir, sí quiero mantener mi relación con esa empresa. Es mucho más probable no solo que nos recomiende, sino que más adelante quiera seguir teniendo una relación contractual con nosotros. Por esto es que es urgente el cambio, porque hoy ya tenemos y hablamos cada vez más de digitalización y nuevas experiencias. Tenemos regulaciones más estrictas que están cobrando más relevancia en Latinoamérica y por supuesto que vienen y están cada vez más en boga en Ecuador. Pero sobre todo tenemos mayor competitividad y la competencia, por supuesto que va a estar basada en reputación, en cuál es el nombre que tiene nuestra empresa, nuestra marca, cómo lo ha construido, si lo ha cuidado y en la experiencia que está generando para los clientes. Por eso es fundamental que comencemos a hablar también de experiencia al cliente, aún en un entorno tan complejo como es el de la recuperación. Cuando hablamos de servicio de excelencia, me gusta ilustrarlo con esta pirámide. Porque como en cualquier sector, en cualquier giro, en la base tenemos el servicio, la naturaleza por la cual estamos teniendo la interacción con el cliente. Si además lo hacemos acompañado de calidad, damos un buen servicio, es de calidad, el resultado natural será, dependiendo del sector, el giro, en nuestro caso que tengamos recuperación. ¿Cómo construimos
este servicio de excelencia y cómo logramos estas experiencias memorables, hay 3 elementos clave que me gustaría que conserven y que pongan en práctica en sus organizaciones cuando tomen decisiones estratégicas, cuando lancen iniciativas e incluso en sus reuniones del día a día con el equipo. Elementos clave que les sirven incluso para sus relaciones interpersonales. Ser relevantes, que nos convertamos en una contraparte relevante para nuestro interlocutor. Lo que le estoy ofreciendo es de valor, le aporta. Preguntemos eso. No solo ver por lo que nos es útil para nosotros como organizaciones. Además, ¿estamos siendo útiles? ¿Estoy generando confianza y credibilidad? Si tenemos estos 3 elementos claves, podemos hablar entonces de un servicio de excelencia. Son las habilidades mínimas necesarias para ser exitosos en un entorno de servicio, de ventas y de recuperación, por supuesto. Hablemos ahora de los momentos de verdad y de esas microexperiencias que generan confianza. Insisto en que esto aplica para todo tipo de actividad, por supuesto que para la recuperación y las cobranzas también, pero cuando hablamos de interacción con el cliente es fundamental que nos preparemos para conocer a nuestros clientes. Que en el momento de la interacción, y ya lo decíamos, seamos relevantes, que tengamos algo que aportarles, que sea valioso y que diga vale la pena tener esta interacción, no nada más es algo ocioso que me está quitando el tiempo. Cuando hagamos un cierre, dejar ese valor. Y ser consistentes. ¿A qué me refiero con ser consistentes? A darle seguimiento, a que mantengamos la relación, a que no sea solo un intento, a que no sea solo el esfuerzo. Por ese momento quise lograr mi promesa de pago, quise lograr la recuperación. No, pensemos más en el mediano y en el largo plazo. Hablemos ahora de las microexperiencias que generan confianza y por qué la experiencia se vuelve tan relevante. ¿Sabían ustedes que el sonido favorito del ser humano es nuestro nombre? Así es que la personalización y en llamar al cliente por su nombre es un gesto que se agradece y que en estas interacciones de este giro, pero de cualquier otro, generan valor y hacen la diferencia. Empatía, detalles humanos, recordar información valiosa que nos ha compartido el cliente desde que se está integrando con nosotros. Y por supuesto que apoyarnos de recursos educativos. Todo esto hace que el recordatorio que el cliente tenga de nosotros como organización sea emocional y no racional, porque es 3 veces más poderoso cuando tenemos una interacción basada en emociones y no únicamente en la racionalidad. Hablemos de este concepto del Trusted Advisor Mindset, que es el asesor de confianza. Cuando en una interacción con un cliente nosotros dejamos de ser alguien que persigue un objetivo individual para la organización y nos convertimos en su asesor de confianza, entonces comenzamos a ser relevantes para ese interlocutor. Comenzamos a crear credibilidad y confianza. Podemos ser para ellos un socio que le va a ofrecer orientación experta, que además el cliente va a percibir como alguien honesto, genuino, y no solo alguien que le haga seguir instrucciones. ¿Qué buscamos? Crear relaciones a mediano y largo plazo, a través de credibilidad, de confianza, de empatía, priorizando siempre las necesidades del cliente, porque si priorizamos las necesidades del cliente y esto conecta con el mensaje individual de antes de cualquier función, responsabilidad, puesto o título, somos seres humanos. Si priorizamos esto, el cliente va a recordar y va a decir, por supuesto que me trataron como un ser humano. Aquí es donde quiero mantener mi relación. Estos son los 4 cuadrantes esenciales para poder conformar este modelo del asesor de confianza. Que construyamos credibilidad con nuestros clientes, y esto es tan sencillo como que podamos responder a la pregunta de, en el momento en el que tengo interacción con el cliente, ¿a él le transmito que sé de lo que estoy hablando? ¿Tengo seguridad para poder hablar de esto? Si yo lo hago, voy a tener credibilidad. Ser confiable.
que el cliente cuente con lo que yo digo, que si yo me comprometí, que si yo dije que iba a hacer algo, que en realidad lo haga. Intimidad. El cliente me está compartiendo información que es valiosa para él. ¿Qué uso le voy a dar a esa información? Que el cliente se sienta seguro de compartirme esa información y de que va a ser utilizada en provecho del cliente. Y finalmente, que todo esto tenga un enfoque de orientación al cliente. Que el cliente perciba que todo este trabajo es por su bien y no únicamente para el bien de la empresa. Así es como pasamos de un modelo tradicional en el que integramos experiencia al cliente y podemos empezar a visualizar el impacto que tiene en la recuperación y en las cobranzas. Porque no solo hablamos de aumentar contactabilidad, de mejorar disposición a pago y reducir los atrasos recurrentes, que es algo que escuchamos en el día a día en nuestras empresas. Cuando hablamos de empatía y personalización, definitivamente se generan mejoras en tasas de recuperación versus lo que ocurre cuando hay tanta insistencia o incluso un tono agresivo. Ahí, por supuesto, que ya ni siquiera quieren tomar nuestra llamada o recibirnos. En cambio, cuando adoptamos este nuevo modelo, lo que nosotros estamos poniendo a disposición del cliente es, a través de omnicanalidad, tecnología, el uso de la información, facilitar el pago con opciones convenientes, con recordatorios que son oportunos, personalizar el contacto y generar esta confianza de la que estamos hablando. Las alternativas en dificultades, no todos los clientes están en el mejor momento y con la disposición a pagar, ¿cierto? Pero dependiendo de nuestros modelos de riesgo y de evaluación, hay clientes que aún en ese momento queremos conservar y en una visión a largo plazo, por supuesto que nos va a interesar mantenerlos en nuestra cartera. Por eso para ellos vamos a querer generar planes, reestructuras. Y esto en consecuencia va a traer consigo reducción de costos operativos, reducción de fricciones, procesos más claros y hacer la vida de nuestros colaboradores también mucho más fácil, que es algo que agradecen en nuestras empresas. Las tendencias globales que hay en el mundo de la recuperación y de las cobranzas, ya las hemos escuchado a lo largo de estas horas y seguiremos a lo largo del día. Omnicanalidad y autoservicio, cada vez se habla más. Personalización basada en información y en datos. Comunicación empática y ética, y esta es la que quiero subrayar para ustedes. Y sobre todo que todo esto tenga como una plataforma sumamente sólida la tecnología y el uso de la inteligencia artificial como habilitadora. ¿Cómo hacemos uso de cada uno de estos elementos? Cuando hablamos de omnicanalidad y autoservicio, el cliente, dependiendo de su perfil, de su arquetipo, puede elegir el canal y el momento más oportuno. Si quiere un recordatorio vía alguna aplicación, vía un SMS, con el link directo de pago que ya nos mencionaban. Además, las plataformas con un enfoque en experiencia al cliente lo que nos permiten es contactos más pertinentes. En este escenario, más no es mejor. Menos intentos para recuperar una deuda. Reducción de la carga operativa del equipo humano. Podemos dejar precisamente al contacto humano para las conversaciones que más alto valor tienen. Cuando hablamos de comunicación basada en información y en data, aquí tenemos el uso de información precisa para hacer análisis, predicción, definir los mensajes, canales y los momentos adecuados de acuerdo a cada cliente. Mensajes empáticos, por supuesto que incrementan la tasa de respuesta. El uso de los datos lo que nos va a ayudar es anticipar los comportamientos. Con empatía, con transparencia para nuestros clientes, transformamos esta forma en la que ven el cobro como un mecanismo para lograr un objetivo en una forma de servir de nuestras organizaciones y en la que vamos a medir la satisfacción o incluso si esos clientes están siendo promotores de nuestras organizaciones, si están generando quejas en contra de nosotros e incluso qué percepción tienen acerca del respeto que nosotros estamos teniendo hacia ellos. Y la tecnología como habilitador, porque esto nos permite liberar tiempo, ser más eficientes y tener una cobranza más humana y más empática.
Les quiero compartir ahora el modelo SBS de cobranza, que seguramente muchos lo conocen, pero que para este ejemplo aterriza perfecto los distintos elementos de cómo evaluar los distintos escenarios de los clientes, basado en el score que tienen, en el comportamiento y en la estrategia que nosotros queremos hacer para cada uno de ellos. Porque no todos los clientes se cobran igual, y esto es algo que ustedes dominan. Dependiendo del tipo de cliente, si es A, B o C, con un score alto, medio o bajo, habremos de definir si se trata tan solo de un recordatorio digital amable, hacernos presentes y decir, sabemos que pronto hará su pago. Sabremos si está en un score medio en donde ya implica un contacto, una llamada y entonces tenemos que habilitar alguna negociación. O un cliente en donde ya necesitamos hablar de un plan flexible y tener un acompañamiento. De esto hablamos cuando enunciamos la personalización y basado en el score, en el comportamiento y en la estrategia. Acá les traigo de manera ilustrativa los 7 pasos con los que podemos hablar de un modelo de cobranza que se basa en experiencia al cliente, en donde pasamos por las distintas etapas y lo ven aquí representado en 7 pasos porque es muy ilustrativo desde el momento preventivo, en donde podemos aprovechar toda la infraestructura y la tecnología con la que contamos para explicarle claramente al cliente plazos, montos, fechas relevantes, enviar un calendario de pagos desde un inicio. Habilitar para nuestros clientes con plataformas para que puedan realizar pagos flexibles y accesibles. Y entonces esto los dota a ellos de formularios simples, botones de pago directo, portales con una experiencia del usuario clara y amigable, que esto es lo más sencillo y es la forma de estar un paso antes incluso de las cobranzas. Comunicación segmentada y empática es algo de que hemos hablado a lo largo de esta sesión. Cómo le doy el mensaje adecuado dependiendo de la persona, del momento que está viviendo y el canal preferido de contacto, con alternativas personalizadas y sobre todo recordatorios amistosos antes del vencimiento, no ya que ocurrió. Yo me hago presente un paso antes de que sea necesario. O dependiendo si ya estamos en etapas de cobranzas. Si es temprana, si es preventiva, si es negociada o incluso cuando hablamos de la recuperación avanzada, en donde sin intimidar vamos a explicar las consecuencias, vamos a ofrecer convenios y por supuesto que lo que buscamos es generar convenios y preservar la relación, si esa es la evaluación que estamos haciendo de los clientes con los que queremos conservar esa relación. ¿Qué ocurre cuando integramos esta visión de experiencia al cliente en el proceso de la recuperación? Es indudable y las estadísticas nos comprueban fehacientemente que tenemos mayores tasas de recuperación, que tenemos menores carteras vencidas, pero sobre todo clientes que son más fieles, que están más fidelizados con nosotros y que están más satisfechos porque aún en momentos de dificultades supimos establecer una conversación con ellos humana y basada en la empatía. Menores costos y fricción, porque aquí se hace patente lo que decíamos hace un momento en donde más no es mejor. Aquí seremos más efectivos cuando más contundentes seamos con el menor número de intentos y cuando más efectivos seamos. Y por supuesto que vamos a construir para nuestras empresas mejor reputación y crear mejores relaciones a largo plazo. Creamos esa transversalidad de la que se habla ahora en el mundo digital, también con un enfoque en experiencia al cliente, porque nuestra omnicanalidad va a ser coherente. Serán los mismos mensajes, indistinto de si el cliente prefiere un contacto físico en un canal remoto, en un canal digital. Analítica con scoring humano, en donde podamos anticipar el riesgo, donde estemos ese paso adelante del que hablábamos. Scripts empáticos, personalizados, centrados en crear soluciones para nuestros clientes. Capacitar emocionalmente al equipo. ¿Se acuerdan del recordatorio emocional que es 3 veces más poderoso que el racional? Empecemos a capacitar a nuestros equipos con este enfoque de emocionalidad también. Nuestros indicadores de desempeño con un enfoque integral, ya no solo en el cuadrante financiero,
sino también en esa perspectiva en donde evaluemos qué tan satisfecho está el cliente con nosotros, insisto, aún en situación de mora. Aún en situación de mora nos recomendaría. Es un cliente promotor de nuestra empresa porque nosotros impulsamos resoluciones y logramos negociaciones cumplidas. Y todo esto se traduce en mayor recuperación, más fidelización de nuestros clientes, mejor reputación de nuestras empresas, que es lo que estamos buscando construir si queremos ver verdaderamente a largo plazo, menores costos operativos y, por supuesto, más eficiencia de nuestros equipos y que sean más eficaces en el momento de ejecutar la recuperación. Hay algunos casos en Latinoamérica, ya veíamos con Facundo también elementos de BPOs que hay a nivel regional, pero les voy a compartir también casos internacionales. Me gustaría mucho que se lleven este de Pear Finance, en donde con el uso de inteligencia artificial han logrado incrementar hasta un 25% la tasa de recuperación de pago y los tiempos de recuperación. Pero no solo es el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, es hacerlo basado en este enfoque humano, en donde la lección aprendida es que el eje central y la transversalidad de toda su estrategia sea la personalización, en donde utilizar este enfoque de experiencia al cliente y los datos hagan que se perciba una cobranza como humana y empática, y en donde la empatía y la confianza, recuerdan que es uno de los activos principales, se vuelve un elemento esencial para esta estrategia. Acá les traigo más casos meramente enunciativos también, de algunos BPOs para México, para Latinoamérica, o empresas que generan cobranza de Vitia, BPOs, en donde a través de estrategias omnicanales que segmentan a sus clientes, que utilizan la inteligencia artificial y ejecutan automatizaciones, están viendo traducido en cifras reales clientes más satisfechos, mejores tasas de recuperación, menores a un año, no necesitan esperar retornos de inversión de 12 a 18 meses. Reducción de abandono de sus clientes. Por supuesto que todo esto reflejado en sus indicadores financieros, en una mejora en la cartera vencida, pero más allá de eso es mejorar la eficiencia de sus procesos y sobre todo satisfacción de sus clientes. Acá les traigo casos globales en donde tenemos también ejemplos como el de TrueAccord, que mejoran la retención de sus clientes con una visión más en el mediano en el plazo, en donde hay mejores tasas de recuperación, más eficiencia, más incidencia positiva en todas las labores de recuperación y de cobranza, acompañado siempre de una evaluación que va a dar resultados positivos también en satisfacción del cliente. Este es el caso que les comento de TrueAccord, que lo dejaré para estudio de ustedes y que seguramente les servirá como emblema para quien quiera replicar y tener un paso adelante en esta estrategia que decíamos es una línea muy delgada y el equilibrio que debemos buscar entre la presión o hacerlo con un enfoque de experiencia al cliente. Me encanta hablar de la cobranza como un pilar económico. Y esto ocurre en el Ecuador, ocurre en México, ocurre en Latinoamérica y algunas cifras relevantes, no solo de 2025, también en 2026 y aún no están como oficiales. Hoy la realidad es que el financiamiento está alcanzando al menos el 85% del Producto Interno Bruto de todas las actividades. Y el dato más relevante aquí es que el 45% de estos son créditos que se han otorgado a personas físicas y empresas que son vulnerables de caer en algún momento en una situación de retraso en pagos. Por eso se vuelve tan relevante y tan crucial que la cobranza, siendo un pilar económico de la economía, aborde un enfoque nuevo, un enfoque en donde va a humanizar y en donde vamos a construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes, en donde evaluemos que las estrategias que tenemos en cada una de nuestras empresas
y sé que hay representantes y bancos acá también que nos ayuden a impulsar a que no solo sea el impacto en cobrar, recuperar, hacerlo rápido y efectivo, sino que lo hagamos con una visión de experiencia al cliente también, en el que midamos la satisfacción del cliente, insisto, aún en mora, y en donde nosotros como responsables de las organizaciones capacitemos a nuestros equipos, no solo con las herramientas hard, con todo el conocimiento, sino también hablando de empatía analítica y de esa conexión emocional. Acercándonos al momento final y a las reflexiones finales de esta sesión, me gustaría hacerles esta otra pregunta. ¿Qué tan factible es que cambiemos la conversación en todas nuestras interacciones en el día a día, desde el diseño de los procesos, desde el diseño de los scripts de usted debe y tiene que pagar, cuándo me paga y cuál es el monto que va a pagar? ¿Qué pasa si cambiamos esa conversación a cómo podemos ayudarle? La experiencia del cliente no solo es trato amable, tiene consigo eficiencia, porque bien implementada, acompañada de tecnología, de esta transversalidad del uso de la inteligencia artificial, va a tener como consecuencia menos llamadas, menos aclaraciones y menos clientes molestos. Por supuesto que menor desgaste operativo para todos los equipos en las organizaciones y una mayor tasa de acuerdos cumplidos. Así es que el proceso se vuelve más rentable y sostenible. Yo he tenido la fortuna de crear casos de negocio en donde, oye, pero ¿cómo medimos el ROI de estas estrategias de experiencia al cliente? ¿Cómo llevamos al campo financiero los beneficios? Por supuesto que se pueden. Haciendo un cruce de estos indicadores cualitativos y cuantitativos, cuando tú tienes en sitio un equipo que recupera esas experiencias y que dice, oye, un cliente al que le cobré por el mecanismo tradicional y no volvió, y más adelante saneó sus finanzas y pudo abrir un crédito con alguien más, pero ya no lo hizo conmigo. Contra un cliente que ya estoy recuperando a través de un enfoque de centricidad en el cliente, que entró en el ciclo de una recuperación positiva y que puedo rastrear que cuando saneó sus finanzas efectivamente volvió a contratar conmigo. Y entonces ahí construimos el caso de negocio y decimos, no solo pude recuperar la experiencia, pude recuperar la confianza del cliente, abrí otra relación, otro crédito con él y además una venta cruzada. Por lo que volvemos más rentable y más sostenible todo este proceso. La recuperación se gana ya en la experiencia, ya no solo con tecnología, ya no solo con la omnicanalidad, con la IA. Ya no es un proceso operativo, ya no solo hablamos del motor de rentabilidad, de recuperación y de crecimiento sostenible. Hablamos de si nosotros le imprimimos ese enfoque de experiencia al cliente, vamos a tener interacciones con nuestros clientes cada vez más satisfechos. Porque hoy definitivamente, y lo comprueban las estadísticas y los datos de grandes empresas en donde nos dicen 70% de los clientes y de los deudores eligen los canales digitales, no solo para tener la interacción, sino para generar un pago a través de ellos, pero esperando un trato empático en cada relación. Yo no quiero sentirme una cuenta más, sentirme un número que una máquina me atiende. Quiero tal vez que alguien me esté recordando, pero tener la facilidad de llegar a un humano si es necesario. Y esto nos ayuda a incrementar la satisfacción de un 15 a un 30%, ya lo decíamos, modelos que están centrados en experiencia del cliente y que además nos van a dar la ventaja digital sobre nuestros competidores, porque los clientes que son contactados a través de medios digitales, pero además lo hacen con una base sólida de empatía, de comunicación, creando credibilidad y este modelo de asesor de servicio, son más pagadores que aquellos que lo hacen con el mecanismo tradicional. Si queremos recuperar más, definitivamente tenemos que conectar mejor. La confianza, ya lo decíamos, es hoy un activo financiero. Y la empatía es lo que convierte esto en un diferencial operativo. El autoservicio y la personalización
Ya es una oferta más, es el nuevo estándar. Si no estamos ahí todavía, tenemos que llegar a eso apenas para estar en estándar. Si queremos ser realmente diferentes, tenemos que hablar de empatía y de una buena experiencia. Les dejo acá un código QR para que puedan hacer una evaluación de los conceptos que estuvimos viendo a lo largo de esta sesión, de poder medir cómo están sus organizaciones y que les va a dar resultados en torno a las cifras que estuvimos repasando hoy. Y me gustaría cerrar agradeciendo este espacio, pero sobre todo con una frase en donde lo más valioso que tenemos actualmente por recuperar es la confianza. En un mundo en el que prácticamente ya todo es replicable, en donde le podemos pedir a ChatGPT, a Claude, a Gemini, cualquier información, pues todo ahí está listo y al alcance de unos cuantos taps, ¿cierto? Lo único que no podemos replicar y que es el verdadero diferenciador es la experiencia. Yo les quiero invitar, por lo tanto, y para cerrar con esta sesión, a que cuando hablemos de estrategia, no solo hablemos de una estrategia en la cobranza que esté enfocada en recuperación, que esté enfocada en cómo somos más exitosos, más eficientes, cómo cobramos más rápido y en menor tiempo. Quiero, con muchísimo respeto, emplear una palabra que aprendí ayer en este maravilloso país y yo les quiero pedir que cuando hablemos de cobranzas en el Ecuador, hagamos cobranzas con Xungo. Muchas gracias a todos.